En este video vamos a considerar un modelo de regresión espacial. Consideremos que IDS es un proceso espacial. ¿Qué significa un proceso espacial? Que es un proceso estocástico indexado por un elemento que está en el espacio. Este S ponemos acá que está en algún conjunto D de RD, donde D chico es un número entero. Entonces, lo que nosotros observamos es este vector de observaciones. Imagínate que S representa la localización en el espacio de esta realización. Entonces, tenemos la variable I medida en S. Y lo que nosotros observamos es la variable I medida en N lugares distintos. Es decir, I en S1, I en S2, hasta I en Sn. Este es el vector de observaciones. Es decir, tú tienes, por ejemplo, la variable I medida en S1, en S2, hasta Sn en el espacio. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un espacio bidimensional, aquí está S1, aquí está Sn, entonces tienes una variable ahí que podría ser una variable como, por ejemplo, la cantidad de soya que colectas en un campo, podría ser el precio del pan, o cualquier variable que tú quieras medir en n localizaciones distintas del espacio. Entonces, ahora lo que tú propones es un modelo de regresión espacial. Entonces, este modelo de regresión espacial es el siguiente. Vas a asumir que el vector I se puede escribir como x beta más epsilon. Es decir, ese es el modelo de base. Este es un vector de n por 1. Esta es una matriz de n por p, p por 1, n por 1. Y entonces la estructura de correlación que vas a asumir para el vector E es una normal con media 0 y matriz de covarianza sigma. Hasta el comienzo no tiene nada de espacial. Este es un modelo de regresión común y corriente, ¿no? Un modelo de regresión múltiple, común y corriente. Sin embargo, en la estructura de covarianza, este sigma, lo vamos a asumir de una forma bien especial. Esto va a ser sigma cuadrado por una matriz H que depende de phi, más tau cuadrado por una matriz identidad. Entonces yo quisiera detallar algunas cosas a partir de este modelo para que quede bien definido. Por ejemplo, el vector E también es un vector que te mide los errores en las localizaciones 1 hasta n-ésima. ¿Ya? La matriz sigma es una matriz de orden n por n. ¿Ya? La matriz sigma es una matriz de n por n. Este es un vector de n por 1. La matriz H de phi, ¿ya?, es una matriz que en general se puede escribir de esta forma. Es un ρ que va a depender de phi y de i j, donde este d y j son las distancias entre las localizaciones s sub i y s sub j. Es decir, esta matriz es una función de correlación que depende de un parámetro phi y de la distancia a la cual están estas localizaciones. Por tanto, esta es una función, en general, esa función ρ es una función isotrópica en el contexto en que estamos hablando. Y la matriz I es una matriz identidad que es de n por n también. Esta es una matriz de n por n. Esta también es una matriz de n por n para poder sumar. ¿Y qué más tenemos? Que la matriz X, entonces, esta matriz X es una matriz de n por p, que es la matriz de diseño. Es la matriz de diseño. Y el vector beta es un vector que tiene dimensión p por 1. Entonces, este modelo, de esta manera, es un modelo que se llama un modelo de regresión espacial, como está dicho acá. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Podemos hablar un poquito más acerca de esta estructura de correlación? Bueno, en general al parámetro tau cuadrado se le llama el parámetro de Nugget o el Nugget effect o el efecto pepita en español. Y esta es la varianza del proceso y esta es una matriz de correlación. Entonces, es interesante notar que aquí como función de h no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que ser una función ρ que sea definida de tal manera que esta matriz sea definida positiva. Es decir, una matriz de correlación bien definida. Entonces, por ejemplo, para notar un ejemplo particular, si tú tomas, por ejemplo, que el tau cuadrado vale 0, entonces esta matriz sigma te queda simplemente sigma cuadrado por h de phi.
Entonces yo voy a dar una estructura en particular a esta H para mostrar que incluso estructuras que son conocidas en estadística forman partes o casos particulares de esta correlación. Por ejemplo, imagínate que este H de phi es de esta forma. Tienes puros unos en la diagonal y rho fuera de la diagonal. ¿Ok? Esta matriz entonces, que se escribe de esa manera, es una matriz que se llama la matriz de correlación de intraclase. ¿Ya? Intraclase. Que no es una matriz de correlación espacial, porque si tú te das cuenta, la correlación entre el primer sitio y el segundo es rho, y entre el segundo y el primero y el tercero es rho, y siempre es rho. ¿Te das cuenta? Esto no va a depender de la distancia a la que están los elementos. Por lo tanto, esta matriz únicamente depende de phi en este caso, y no depende de la distancia. Por lo tanto, no es una matriz no espacial. ¿Ya? Pero este es un caso bastante conocido. Entonces nosotros sabemos cuáles son las condiciones que tiene que cumplir rho para que esta matriz sea definida positiva. Entonces, eso quiero resaltar, que como caso particular, si es que tú simplemente obvias esta estructura de correlación, obvias esta parte, que es la parte del efecto Nugget, entonces tú puedes tener una matriz que puede ser una matriz de interclase, o puedes tener una matriz que sea la matriz de un proceso autorregresivo de orden 1, o muchas otras estructuras que están bien definidas. Sin embargo, cuando agregas esta parte, lo que estás diciendo en el fondo es que existe un efecto que puede ser debido al error de medición, pero la matriz ahora es una combinación lineal entre dos matrices en que una tiene la correlación y la otra tiene un efecto que varía, digamos, en la posición respecto al eje Y, ¿no? de la correlación. Así que tú graficas la correlación en Y versus X. Muy bien, entonces lo que quiero hacer ahora es mirar qué cantidad de parámetros tenemos acá, porque recuerda que este es vector de tamaño n por 1, ¿cierto? Y acá, entonces, clásicamente, mirando el problema, no puedes tener tantos parámetros como observaciones. Sin embargo, acá cuando asumimos esta estructura, lo que estamos diciendo es que tú estás explicando la estructura de correlación únicamente por 3 parámetros, sigma cuadrado, phi y tau cuadrado. ¿Te das cuenta? Entonces, esta matriz es de n por n, pero solamente tenemos 3 parámetros que explican toda la estructura de correlación. Eso es muy bueno porque hace que este no sea un modelo saturado. Luego, si tú quieres hacer inferencia, entonces podríamos, por ejemplo, poner dentro del vector θ todos los parámetros del modelo, beta, sigma cuadrado, tau cuadrado y phi. ¿Ya? Y si lo hacemos así, entonces en ese vector ponemos todos los parámetros. Entonces ahora nos podemos plantear este modelo, lo podemos escribir de otra forma. Podemos decir entonces ahora que Y dado θ tiene una distribución normal con media x beta y varianza sigma cuadrado por h de phi más tau cuadrado por la identidad. Nota entonces que este es el escenario propicio para estimar el problema desde un punto de vista bayesiano, ya desde una perspectiva bayesiana. ¿Por qué? Porque recuerda que el teorema de Bayes lo que dice es la distribución a posteriori. Te das cuenta que ya tienes la verosimilitud, o sea, lo que vamos a hacer aquí es poner un a priori para θ y luego vamos a usar el teorema de Bayes para obtener la posteriori de θ dado I. Eso es lo que vamos a hacer en el próximo video.